¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge Quique Acuña y los quiero dejar a todos invitados a un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Reino Fútbol con el señor Jorge el Quique Acuña, que se llama Jorge, no Enrique. Esa historia es antigua, ¿no? ¿Cómo está don Enrique? Me dice. ¿Quién es ese weón? Se llama Jorge Quique Acuña. Estamos haciendo Reino Fútbol. Recuerden la invitación que hacemos en todos los programas a suscribirse a nuestro canal de YouTube para compartir esta conversación y todas las conversaciones que tenemos acá en Minuto 90, y además se inscriben en la campanita y llegan todas las alertas y los avisos del contenido que estamos compartiendo con ustedes. Quique, ¿cómo estás primero? ¿Cómo estás ahí después de estar ahí en proceso de lanzar un libro, además, que ha sido toda una experiencia, me imagino, nueva para ti? Estoy bien, contento porque, bueno, la semana pasada lancé mi libro, Jorge Quique Acuña, mi historia, y le ha ido bien. He estado yendo afortunadamente a varios programas para poder hablar sobre el libro. Y la idea principalmente mía es poder llegar a ojalá a todos los rincones de Chile, porque es un libro muy bonito que sin duda va a poder ayudar a bastante gente que no lo está pasando bien o que simplemente está viviendo alguna adicción en silencio. Primero, Quique, ¿por qué quisiste escribir el libro? ¿Por qué te motivó? ¿Cuánto entre que se te ocurre la idea y la empezás, me imagino, a dar una vuelta y decís, ¿sabes qué? Quiero contarlo en un libro, esto. Mira, me ofrecieron harto poder escribir un libro, varias personas. No había querido porque sucedió lo que yo pensaba que podía suceder, que no me acuerdo o no me acordaba mucho de las cosas que había vivido en 7 u 8 años de locura que tuve. Me refiero al tema de la farándula, cuando me fui por otro lado y dejé de lado el fútbol. Fue súper difícil, doloroso poder recordar ciertas cosas, saber todo el daño que había hecho. Y a través de las charlas, porque estoy dando charlas en empresas y en las mineras, me pude dar cuenta que con mi testimonio podía ayudar a muchas personas, sobre todo en las mineras. Cuando iba para allá, después de cada charla, que duraban 20, 25 minutos, se me acercaba mucha gente pidiéndome ayuda, que estaban en una adicción, que lo estaban pasando mal, que se gastaban toda la plata, que bajaban de la mina, llegaban a sus casas y era solamente carrete, y que de qué forma yo los podía ayudar. Entonces me di cuenta que a lo mejor contando un poco mi historia, que se pusiera en unas páginas y poder llegar ojalá a toda la gente y al corazón de toda la gente, iba a servir de ayuda para muchas personas, y así es como ha sucedido y que me tiene súper contento. Quique, bueno, pudimos leer tu libro y hay una valentía bien grande en tu libro, porque tú hablas sin tapujos de adicciones, de que eras un adicto. Y eso no es tan fácil en una sociedad como la chilena, y además siendo futbolista profesional, reconocido. ¿Cómo fue y qué es lo que quisiste contar respecto a sí, fui un adicto? Fue difícil porque, como tú dices, aquí somos complicados. Generalmente nos alegramos por las cosas malas de terceros más que por las cosas buenas. Entonces, al momento de yo poder reconocer públicamente que tenía un problema con el alcohol, a partir de ahí trato de empezar a sanar, y intenté en algunas oportunidades poder pedir ayuda, pero realmente yo no quería cambiar, no quería dejar el alcohol porque lo pasaba bien hasta las veces que yo me acuerdo. Después se me apagaba la tele, pero no lo quería hacer, no quería dejar de tomar. Me empezaron a gustar las luces, pero tuve que reconocer primero yo mismo darme cuenta que tenía un problema, y una vez que hice eso empezó a dar vuelta en la cabeza que tenía que sanarme, que tenía que salir adelante, porque efectivamente había perdido todo. Me había quedado solo, me había retirado del fútbol, o me estaba retirando del fútbol. Entonces tenía que dejar el alcohol, o era el alcohol, o dejaba el alcohol o era la muerte. Entonces quiero mucho mi vida,
amo la vida que tengo hoy día y preferí dejar el alcohol de un día para otro. Lo dejaste de un día para otro y eso lo cuentas, pero el ingreso a comenzar a consumir fue como que no te das cuenta, ¿no? Como que te metiste en una vorágine de la cual ya estaba ahí dentro. Y tú dices en algún momento, y lo decías en el libro, no me acuerdo incluso, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no me acuerdo, desafortunadamente, porque mucha gente me pregunta cómo lo pasaste. Te lo tenés que haber pasado súper bien, Quique. Y le digo, sí, pero no me acuerdo de todo. Y eso, al escribir el libro y tener que ir más o menos haciendo un puzzle, porque tuve que conversar con ciertas personas para que me fueran ayudando, fue complicado. Pero a mí siempre me gustó tomarme mi traguito después de los partidos o cada vez que yo tenía libre, como lo hacen, porque estamos con cosas, el 80% de los jugadores de fútbol. Pero me empecé a abusar del tema y hay un punto súper importante que es cuando yo me voy a Sudáfrica, yo dejo de estar en la selección chilena y después que termino mi segundo año en Sudáfrica vuelvo a Chile con la idea de volver a la selección. Entonces paso por Ñublense, llego a San Felipe, donde hago un primer semestre súper bueno y soy llamado a la selección por Marcelo Bielsa. Y me tenía que presentar un día lunes y el día sábado yo me fracturo el pie, el quinto metamarciano, me lo fracturo y ahí es donde aparece el señor de la noche. Me enojé con el fútbol, con la vida, había vuelto, dejado de ganar bastante plata en Sudáfrica y llego a Chile en busca de la selección y me doy cuenta que no iba a poder estar por una lesión. Y ahí es donde nace y aparece el señor de la noche que duró 7 años u 8 años. Duró un buen rato y en el libro tú lo cuentas con, insisto, con muchísimo coraje. Y esos periodos fueron complicados. Tú contáis que hay años en que estaba ahí prácticamente todos los días. Sí, estuve un año todos los días, que fue un año que me retiré del fútbol. Me parece que fue justamente después de esa lesión, porque salí efectivamente 364 días en los que, bueno, obviamente sí dormía, pero dormía muy poco. Habían días en que pasaba de largo. Y el 365 no salí, pero sí carreteé en el departamento. Entonces fue un año completo en el que de verdad no sé cómo estoy vivo, porque me despertaron los carabineros en un árbol. No me di cuenta cuando había chocado de frente con un árbol. Los bocinazos de los autos en calle Providencia me despertaron un día que me había quedado dormido en un semáforo. Entonces fue un año complicado, en donde perdí a mi familia, hablo de mi madre, mis hermanos, y no había forma de poder remediarlo, no había forma de que yo pudiera entrar en razón y darme cuenta de que estaba haciendo mucho daño a mis seres queridos. ¿Y en qué momento entraste en razón, Quique? ¿En qué momento dijiste, sabes que ya, como decís, lo dijiste hace un rato, o sigo o me muero? Fue en Ovalle. Yo, cuando termino mi contrato con San Felipe, mi último año de fútbol, yo me preparé para el retiro, sabiendo que iba a ser doloroso porque uno en ese tiempo quería mucho y amaba mucho el fútbol, pero no me preparé para retirarme y el día siguiente estar sin plata. Entonces, afortunadamente, como mi familia tiene una situación económica muy buena, me fui a Ovalle a vivir con mi familia, no sin antes probar en San Felipe un trabajo como temporero. Fui a cortar uva, donde ganaba 5.000 pesos diarios, pero que al final de la semana, día viernes, eran 25 lucas que me servían. Pero no lo pasé bien, pasé frío, pasé hambre también. Y decidí irme a Ovalle, volver de donde había salido con tan solo 11 años. Y de alguna forma también fue peor, porque tenía casa en Tongoy, tenía departamento en Serena, tenía autos de mi papá en Ovalle, tenía plata. Entonces me estaba matando. Y es ahí cuando le digo a mi mamá que de mañana no tomo más. Y hasta la fecha se van a cumplir 9 años
cuando yo le digo a ella que no voy a tomar más, ella se pone a reír porque pensaba que, pucha, cuántas veces le he dicho lo mismo, pero nunca se lo había dicho. Ella solamente me pedía que yo dejara de tomar y yo le decía que en algún momento, sí, mamá, movía la cabeza, pero en esa oportunidad se lo dije yo y antes de que terminara esa noche, yo a 1,25 cuadras allá en Ovalle hay una botillería. Entonces yo voy a la botillería, compro un pack de cerveza esta de 470, la lata grande, y 2 botellas de vino. Y a mi mamá le compro un pack de cerveza chica. Me tomé las 2 botellas de vino y me tomé los casi 3 litros de cerveza y ese fue mi última experiencia con el alcohol, que al final me dejó en la ruina. Me dejó en la ruina. Pude haber muerto y hoy día me siento súper orgulloso de haber dejado ese vicio que de verdad casi me quita la vida. Que hay mucho... Hay muchas, me imagino, tentaciones para un futbolista. Muchísimas. Y sobre todo cuando eres un jugador reconocido, cuando tienes la posibilidad de poder estar en el extranjero, de jugar en la selección chilena, hay muchas tentaciones. Me imagino hoy con las redes sociales que es aún mayor la tentación que puede tener un futbolista, es mayor la cantidad de gente que puede llegar a ti a través de las redes. Entonces, sí, pues te invitan a restaurantes, te invitan a bares, te invitan a todos lados, con tal de que tú puedas estar ahí, puedas llevar gente. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y yo no fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que me estaban utilizando y que la gente que me rodeaba, que estaba al lado mío, no eran amigos de mesa. No eran amigos que efectivamente a mí me querían por lo que yo era, sino más que porque las cosas que yo le podía llegar a dar. Algún filete a lo pobre, algún lomo a lo pobre, una botella de vino, un whisky, un pisco sour. Entonces, cuando se empezaron a acabar los ceros de la cuenta, empezaron a desaparecer, porque yo ya no era el que pagaba todo. Te iba a preguntar eso, si te dieron vuelta a la espalda gente, y me imagino que te sirvió quizás para filtrar y colar los que se quedaron, ¿no? Sí, me dieron vuelta a la espalda a todos. En realidad, cuando yo siempre digo, parecía como que yo en ese tiempo tenía lepra, porque nadie quería estar al lado mío. Era súper difícil poder... Intenté pedir ayuda, pero no era para que me pasaran plata, sino que eran para, puta compadre, ¿en qué te sirvo? ¿En qué soy útil? ¿Puedo trabajar en algo? Sí, Kikito, ningún problema, compadre, yo te llamo, puta, me regalaste una casa, weón. Y hasta el día de hoy estoy esperando, y te estoy hablando, esto fue hace 2 años y medio, 3 años que pedí ayuda, y cuando me di cuenta que no me la iban a brindar, porque ninguno de los 7, las personas que yo le regalé casa, fueron capaces de tenderme la mano, me di cuenta que no me iba a ayudar nadie. Entonces tenía que de alguna forma ver que lo que hacía. Me quedé solo, hoy día soy un tipo súper solitario. Sí tengo nuevos amigos, nuevas amistades, pero que las conocí después, son hinchas del fútbol y son grandes personas. Está el Yerko, está Francisco, está el Cristian, que es mi socio ahí en Las Paltas. Entonces es gente que conocí después y que sin duda yo creo que Dios me las puso en el camino para que pudiera salir adelante, para que pudiera volver a tener éxito, esta vez en algo completamente distinto, como es más de empresario. Y creo que hoy estoy vivo gracias a Dios. Yo no ando con el pandero, no quiero cambiar a nadie. Yo soy católico y creo en Dios a mi pinta, y creo que gracias a él estoy vivo. ¿Y en qué momento de todo esto se te pierde la pelota? Porque tú empezaste a jugar muy chico, debutaste súper chico. La gente que uno habla en el fútbol, los técnicos que tuviste siempre hablaban de que eras muy futbolero. O sea, muy fútbol. Conocías al jugador, eras muy futbolero. ¿Y en qué momento se te enreda la pelota? Porque eras apasionado además por el fútbol. No es solo el tipo que juega y juega bien.
dicen los entrenadores además que te tuvieron de chico, que te gustaba mucho el fútbol. ¿En qué momento se perdió o no se perdió? Sí, o sea, soy un convencido de que cuando, bueno, yo salí a los 11 años de Ovalle y tenía todo súper claro. Prometí jugar en la Católica, jugar en la selección chilena e irme a Europa. Y eso lo conseguí a los 24 años cuando llego a Holanda. Y ahí parece que se me acabó un poquitito el hambre, las ganas de seguir creciendo, porque ya había conseguido todo lo que había prometido. Entonces, el conformarme con eso creo que fue el inicio de una caída que después era una caída libre, donde no había freno. Y a lo mejor siento hoy día con casi 47 que ahí estuvo el principal problema mío, porque deseché ir a Borussia Dortmund, deseché ir a la Lazio, y que si hoy día me preguntáis me voy caminando, pues. Entonces tomé decisiones equivocadas también, y de las cuales hoy día me arrepiento, pues ya ha pasado mucha agua y me arrepiento de muchas cosas que cometí antes. Estamos haciendo Reino Fútbol acá en Minuto 90 junto a Quique Acuña. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en particular, donde está todo nuestro contenido de Minuto 90 y en particular las conversaciones de Reino Fútbol como esta que estamos teniendo con el Quique Acuña. Quique, ¿qué es la Católica para ti? Yo te digo la Universidad Católica. ¿Qué significa? No sé, luces y sombras, pero ¿qué significa Católica para ti? Para mí, Católica es el club de mis amores, del cual hasta el día de hoy soy hincha, el que me formó como jugador, me formó como persona. Hubo cosas bonitas, hubo cosas no tan bonitas, pero al final es un cariño y un amor incondicional que yo tengo hacia el club. Más, tuve la fortuna de poder jugar en la selección y en el extranjero, pero para mí el momento más hermoso de mi carrera como futbolista fue haber levantado la copa en el año 2002 y dar la vuelta en San Carlos de Apoquindo, que fue la primera vez. Entonces es un cariño grande, que en algún momento quise volver al club, pero por distintas razones, no sé por qué no pude, o no se pudo generar mi llegada, y al final hoy día miro de lejos. Me brindaron la posibilidad de ir a conocer el estadio como estaba quedando, del cual estoy muy agradecido. Está quedando hermoso. Pero lo veo más de lejos. Pensé en algún momento hacer mi despedida. Había hablado con Salomón Kalou, Robin Van Persie, con el Pipo, con el Beto, con Lunari, para que pudieran estar. Y la idea siempre fue hacerla en San Carlos de Apoquindo, que para mí siempre va a seguir siendo San Carlos de Apoquindo, independiente de que ahora le cambiaron el nombre, no tengo idea cuál. Pero sí, un amor eterno. Nombraste algunos jugadores, jugaste con crack, como compañero. Sí. Crack. Eso que nombraste nomás, ¿no? ¿Cuál era el mejor de todos? O si hubiera que hacer un podio así. Chuta, está Robin, era extraordinario. El Pipo. Van Persie. Sí, Van Persie era buenísimo. Era chico, sí, cuando fuimos compañeros. Al día de hoy tenemos comunicación. Está de técnico. No le ha ido muy bien. El Pipo, el Beto, Jorge Valdivia está ahí en el podio, pero tuve la fortuna de que en ese tiempo el fútbol era distinto y los distintos presidentes del fútbol chileno se preocupaban de traer jugadores extranjeros para subirle el nivel al campeonato chileno. Y así uno también subía su nivel jugando al lado de esas estrellas. Creo que hoy no es tan así. Por eso estoy como más alejado del fútbol. Oye, hay una historia tuya con Van Persie que alguna vez te la escuché increíble. Bueno. Te pegaron por defender a Van Persie, ¿no? Me sacaron la chucha, güey. pero pegué como a 6, 7 de la barra. Cuéntalo. Estábamos jugando en Ámsterdam, Ajax Feyenoord. Y Robin, que era muy burlesco, se pasaba uno, se devolvía, se pasaba otro y empezaba a jugar con la gente, le sacaba la lengua, le hacía cosas. Se empezaron a meter en la cancha. 1, 2, 3, 10, 20, 30 y de repente era un mar de gente queriendo pegarle al hueón, po.
Y chuchi, que hay, puta, mi compadrito. Y salgo yo a defender, tiraba combo, patá, para ayudarlo. Nosotros creíamos que esto estaba arreglado. Acá en Chile salió en todos lados, porque habían tipo con cortapluma, tiraron bengala, había fuego al medio de la cancha, se quedó la escoba. Entonces cuando nosotros, después yo ya dije, tengo que arrancar de acá. Y voy corriendo y un guardia cierra la puerta cuando yo voy a salir. El guardia cierra la puerta y quedo metido dentro de la cancha. No sé cómo, entro voy llegando al camarín, está la puerta y voy llegando, corro y doy el último salto ese largo para entrar adentro y cuando voy entrando aparece un weón y me pega una patada aquí en las costillas. Y me pegué en la punta de la cuestión y desperté en el hospital de Ámsterdam con 3 o 2 costillas fracturadas. Y la primera wea que hago es cuando abro los ojos veo a Robin. Gracias. Y me regaló un reloj porque justo después del tiempo se iba a Arsenal, la había firmado por Arsenal. Y de ahí creció una amistad con él súper grande. El reloj lo tengo que haber empeñado por ahí porque no, después con el tiempo no tengo idea dónde está. Era un reloj carísimo, creo que costaba como 6 palos. Y de ahí creció una amistad súper súper grande. De hecho, después fui a Blackburn Rovers. Yo estuve como 6 meses en Inglaterra y lo fui a ver a un partido. Jugó el United con Blackburn. Entonces yo estaba con el representante y yo le comentaba que yo era amigo del representante, o sea, de Robin y el representante no me creía. Entonces estaba en el bus, después del partido estaba en el bus, yo lo fui a saludar y se bajó, me dio un abrazo y ahí el weón me dijo, no estás hablando nada con cualquier weón. Le dije. Oye, mándale un saludo a Juan Percio, si le mandara un saludo, ¿qué le diría? No, que para mí fue un orgullo haber jugado con él, después ver que se transformó en un jugador de clase mundial. Hermoso gol que le hizo ¿a quién le hizo ese gol de palomita en el mundial? A España. España, golazo. Y que lo pasé bien, muy lindo los días martes, cuando salíamos, todos los martes salíamos, porque teníamos libre el día miércoles. Entonces salíamos todos los martes y lo pasamos bien, sexy boy. En ese momento él era el sexy boy. Tenía una facha impresionante. Seguro. Alto. No, andaba bien dentro y fuera. Oye, Quique, en alguna de las pasajes, jugaste por la U, además. Sí. Siempre dijiste que te trataron bien en la U, que lo pasaste bien en la U. Bueno, no terminó bien la historia, pero ¿cómo fue tu pasado por la U? Complicado al principio, fue súper complicado. Yo hincha de Católica, Independiente que venía yo estaba en Inglaterra, estaba en el hotel cuando Sergio Vargas me llama. Y me dice, Quique, vente para acá. Y le digo, chucha, voy a quedar sin nada, me voy. Y llego a un club grande con una hinchada hermosa, pero fue complicado, porque identificado con la Católica, con un tatuaje en el hombro de la Católica, en donde me llevaron tatuadores para que me borrara el tatuaje. En alguna oportunidad tuve que salir por otra puerta del estadio para no salir donde salían todos. Me quebraron 2 veces el parabrisas del auto. Entonces fue complicado. Y cuando me estaba ganando la hinchada, que había jugado un partidazo en una pretemporada donde dije, aquí me pongo las pilas y hago una pretemporada buena para tener un buen año, me pego una cagada. Y don Arturo Salá, que era el tercer técnico que teníamos, me echa por indisciplina y tuve que irme. Y ahí es donde me voy a Sudáfrica. Yo no sé por qué me portaba tan mal si no eran tan desordenados los cabros. Estaba Pinilla, el Huevo Soto, Marco Estrada y dormíamos poco. Era una banda más o menos, ¿no? Sí, pero teníamos muy buen equipo. Mira, sí, son todos buenos por la verdad. Estaba Marcelo Díaz, estaba Pepe Roja, Waldo Ponce. Bueno, jugaba el medio yo con el Chino Martínez, Pinilla, Joel. ¿Quién más? Está el Pipi, no sé cuántito, el Pipi Romagnoli. que llegó. No, llegó un no, Pipi. Pipi. No, otro. El Pipi que parecía un Playmobil, güey. Tenía corte así y una cuestión así. Era como un casco que tenía. Pero teníamos muy buen equipo y anduvimos muy mal. Sí.
Sí, yo no fui lo suficientemente profesional y no estuve a la altura de un club grande como la U en cuanto a mi comportamiento. Oye, te fuiste a Sudáfrica, a un equipo que ahora jugó el Mundial de Clubes. ¿Cómo fue esa experiencia? Vos fuiste campeón en Sudáfrica. Sí. ¿Cómo fue jugar ahí en el fútbol sudafricano? Puta, súper bonito. Tenía dos opciones, ir a Jerusalén o a Sudáfrica. Y en Sudáfrica me daban 2 años y en Jerusalén me dan 1. Entonces me fui para Sudáfrica y fue súper bonito. Súper bonito, la gente muy cariñosa, los negritos siempre andaban bailando en la calle. Me trataron bien, jugué muchísimo, salí campeón, salí el segundo mejor jugador de la liga. Me entregaron un premio que para un blanco, yo era blanco allá, pues. Imagínate cómo eran los otros buenos. Entonces me dieron un premio, y para que un blanco le den un premio en Sudáfrica es súper difícil, y yo me lo gané. Lo único que no me gustaba eran esas cagadas de bubucela, pero era horrible. Sí. Horrible. Las conocimos en el Mundial después. ¿Tú fuiste antes del Mundial? Antes del 2010. Sí, antes. Yo llegué el 2007, ¿no? El 2007, Claro. a finales del 2007. Estuve 2008, 2009. Todo el partido sonando. No. Y de repente iban a los entrenamientos, ¿no? Si era horrible. Y los compañeros tenían sus propias bubucelas pegadas al cuerpo. Oye, era entrar a la ducha y decir, puta, que injusto es Dios, weón. La carcajada que hay al otro lado. No, weón, era impresionante, weón. Es verdad esa weón. Aunque también habían algunos que eran medio dejaditos de la mano. Ya. Había de todo. Oye, pero jugaste Champions África. Sí. O sea, tuviste que jugar ahí en el continente. Me imagino que jugaste en un montón de lagos, ¿no? Sí, fui a partes que realmente es como en las películas, weón. Lo negrito con mosca en los labios. No recuerdo todos los países, pero fui a Nigeria. Recuerdo uno que fue muy bonito, que en realidad fue maravilloso, porque fuimos a un resort a Madagascar. Todo el día en la playa. Llegamos como 3 días antes, día en la playa tomando sol, nadando, todos. Fuimos un desastre del partido, no nos podíamos mover. Pero los buenos ya no se veían. Yo quemadito, con zunga, pero fuimos un desastre, perdimos y ese fue el último partido que jugamos por la Champions de África. Me parece que... No, es que para no cagarla, no recuerdo el nombre. Congo. Uh-huh. Congo también. También fuiste a jugar allá. Sí, y anduve por varios lados porque era igual, 4 equipos, entonces teníamos que ir a distintos, pasamos esa y después se decía, o era lo que yo entendía, que el campeón de la Champions África jugaba con el campeón de la Champions League. No sé si habrá sido cierto, después no supe más. ¿Has pensado volver allá? Quiero ir con mi esposa, pero quiero ir de vacaciones porque es muy bonito. Está Durban, está Cape Town, que es Ciudad del Cabo. Caminé con leones, me subí arriba de los elefantes a dar vuelta en los elefantes, fui a Kruger Park, Lion Park, que es súper bonito. Hay una película que se llama Luna de miel en familia, uh-huh, de Adam Sandler con, no sé cómo se llama la niña, que la hacen ahí en Sun City. Yo iba generalmente para allá, hay una playa artificial, un hotel hermoso, casino. Quise ir, pero está muy caro. Entonces tengo que vender... Ando con palta ahí por si acaso, porque... Para vender una... Está caro, weón, súper caro. Y quiero ir, me gustaría ir a Sudáfrica. Sería bacán. Quique, se nos pasó volando el tiempo. ¿Sabes que tenés que escribir otro libro? Tenéis muy buena historia. Tenéis buenas historias. Gracias por venir. Gracias por la invitación y un cariño. Voy a invitar a todos para que vean el programa Reino Fútbol, así que estén muy bien. Chao. Ahí estábamos, Reino Fútbol, con el gran Quique Acuña.